¿Qué tal? Desde entonces, desde el Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados, desde el programa de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y desde el área Discapacidad y Derechos Humanos del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, les damos la bienvenida a esta jornada. Bueno, en tiempo de pandemia, por eso es a través de Zoom. Lo que también es interesante porque le ha dado la oportunidad de participar a gente que no es de Rosario, porque veo que hay gente que no es de la ciudad. Ahí se me fue. Se me fue donde veo a todo el mundo. Les hago una consulta. A ver, yo sé que hay gente de Santa Fe, había gente inscripta que era de Jujuy, no sé si estará, de Buenos Aires, Buenas tardes, y de qué Barraza otros Víctor de lugares Buenos más. Aires. ¿De qué otros lugares más se han inscrito? Si quieren pueden activar el volumen, el micrófono Sebastián. para hablar, quien no sea de la ciudad. Buenas tardes, yo no me inscribí, soy Manuel Rioja de Santa Fe, me pasaron el Ah, link. perfecto, Manuel, sí, lo recuerdo. Bueno, un gusto. Bien. Bueno, entonces, en general, de estas regiones que he mencionado, hay gente. Bueno, como les decía, entonces les damos la bienvenida a esta jornada en la que vamos a hablar sobre el tema de la accesibilidad. Voy a repasar el programa para decirles que, en primer orden, voy a hablar yo, el tema de las barreras. Mi nombre es Sebastián Rosito. Soy presidente del Instituto en Derecho sobre Personas con Discapacidad y coordinador del programa Discapacidad y Derechos Humanos y del área del mismo nombre, el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez. Luego el arquitecto Juan Alegre, que va a hablar de inclusividad arquitectónica. Él es profesor de esta materia lectiva, optativa, en realidad, inclusividad arquitectónica, y es director del proyecto Una para Todos, Todos para Una, Ciudad de Ricos Corazones, en la Facultad de Arquitectura y Planeamiento de la Universidad Nacional de Rosario. En tercer orden, la psicóloga Daniela Pérez, que va a hablar de discapacidad y subjetividad. Es perita forense. Y por último, el doctor Jorge López Mirosevich, que va a hacer un abordaje jurídico de las barreras. Él integra la mesa directiva del Instituto de Derecho Ambiental y también es miembro del Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad. Bueno, habiendo mencionado cuál va a ser el orden, vamos a comenzar. Me encuentre yo. Acá hay más gente que va. Ahí está. Estoy aceptando 2 personas más, disculpen. A ver si queda alguien más. No. Bien. Bueno, entonces me voy a ir poniendo el cronómetro. Aproximadamente vamos a tener 15 minutos cada expositor y la idea es que después de ello, espacio para preguntas. ¿Sí? Así que... Y bueno, así con cada uno de las y los disertantes voy a ir diciéndoles, faltan 3 minutos, estamos en tiempo. Bien. Así que más o menos 15 minutos cada uno y cada una. Bueno, entonces, yo puse el cronómetro, yo les vengo a hablar de derecho. Yo desde el derecho voy a hablar. El tema mío es barreras. Pero las barreras son lo que impiden. Las barreras son lo que impiden el derecho al acceso, ¿sí?
desde su creación en nuestro derecho en la década de los 90, la cuestión de la accesibilidad ha sido tratada en la mayoría de los casos por la arquitectura, ¿sí? Ya que se tenía un pensamiento binario, normal-anormal, ¿sí? Un criterio de la evidencia, donde una de las situaciones de discapacidad que más impactaban, desde lo visual me refiero, era la motriz, específicamente referida a las usuarias y los usuarios de silla de ruedas, quienes eran uno de los estereotipos clásicos de la discapacidad, ¿sí? Entonces, basta observar la mayoría de los pictogramas que hacen referencia al tema para la orientación y de los espacios. Los pictogramas se refieren a eso, y en ellas se muestra una persona de perfil, un diseño minimalista, ¿sí? De una persona en situación de discapacidad motriz. Una persona usuaria de silla de ruedas. Incluso este gráfico es denominado como símbolo internacional de accesibilidad o símbolo internacional de acceso. Virando o incluyendo nuevas formas de accesibilidad, como la comunicacional, a través de un código común, ¿sí? La tecnológica, con teorías y técnicas para el aprovechamiento del conocimiento, la cultural, que todavía está un poco confusa, ¿no? La psicopedagógica, como asesoramiento psicológico y psicopedagógico, y la académica, formada por la comunicacional, el equipamiento educativo y la capacitación de distintos actores de la comunidad educativa, entre otras, hay muchas clasificaciones. Entonces, todas estas maneras de entender a la accesibilidad van evolucionando día a día, incorporando otras formas de accesibilidad. Hace algunos años, CONADIS, lo que hoy es la ANDIS, decía que conocer las necesidades de las personas con discapacidad, movilidad y o comunicación no convencional, término no menor, no convencional, entre las que se hallan las personas con discapacidad, que nuclean a casi un 40% de la población argentina, en una sociedad que se proponga acceder a una auténtica calidad de vida, ¿sí? No tenía solamente que ver con hacer baños adaptados, sin que ello esté gestionado desde una planificación integral, ¿sí? Que sea un todo, no simplemente hacer baños adaptados. Creyendo que solo con hacer baños adaptados se soluciona la cuestión, es verlo desde un punto de vista muy pobre, un punto de vista unidimensional, ¿sí? Es apuntar a como que si esta dimensión fuera que la persona, o sea, como desde un criterio de falencia física, el no ser convencional o normal, según los parámetros de Quetelet, normalidad como un promedio numérico, estadístico, y no desde las capacidades y las potencialidades de la persona. Entonces la complejidad del fenómeno de la accesibilidad está puesta de manifiesto en el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? Para quien no esté en el mundo del derecho, esta convención es de radical importancia, promulgada a finales de 2006, en 2008 ratificada y en 2014 por nuestro país, y en 2014 pasó a formar parte del bloque de constitucionalidad de derechos humanos de nuestra Constitución. Entonces, para esta convención, para este tremendo microsistema, que tiene aspiración universal, porque es desde las Naciones Unidas y lo han ratificado gran parte de muchos países de la comunidad internacional, ya desde el preámbulo, ¿sí? Habla de que los Estados partes reconocen la importancia de la accesibilidad
al entorno físico, social, económico y cultural, ¿sí? A la salud y la educación, a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales. O sea, la accesibilidad entendida como medio para el goce de los derechos humanos, ¿sí? De las libertades fundamentales. Para ello, un medio, para ello. Entonces, de acuerdo a esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y al académico Guas Murillo, del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de España, coincidimos en decir que la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios de desvío, así también como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables, practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, ¿sí? Tiene que ser seguro, de comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Perdón, porque me está poniendo un cartelito acá el Zoom. ¿Se está escuchando? Sí. ¿Hola? Sí. Ah, Sí, perdón. sí. No, me meto un cartel, digo, no vaya a ser que esté hablando y se haya cortado la transmisión. Entonces hablábamos de la forma más autónoma y natural posible, ¿sí? Otra vez, ¿para qué? Para el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta accesibilidad universal, entonces, está receptada dentro del derecho al acceso. ¿Sí? La accesibilidad universal, entonces, está dentro del derecho al acceso. Este derecho al acceso es un derecho instrumental y transversal a todos los derechos, ya que permite que se efectivice el derecho de la manera adecuada. En cada uno de los derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la garantía de este derecho, o sea, los mecanismos que hacen y que aseguran que se cumplan, son el diseño universal por un lado y los ajustes razonables por el otro. Por diseño universal, por esta primera vía, se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida de lo posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. O sea, más allá del diseño, pueden requerirse además otro tipo de medida más específica. ¿Sí? Ahora bien, esta garantía protege el derecho al acceso para los futuros bienes o servicios. Pero ¿qué ocurre con los ya diseñados? Estos, los ya diseñados, son protegidos a través de la garantía que son los ajustes razonables, que los mismos son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran, en un caso particular, para garantizar con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Otra vez, garantizar el derecho, garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Volvemos. Si lo ideal es el diseño universal como criterio de máxima para lo futuro, se admite complementariamente a los ajustes razonables como un criterio de mínima, ¿sí? Porque se reconoce que se viene a un modelo médico rehabilitador. Recuerden, en esta especie de historización desde la cual nos paramos en las instituciones que organizamos esta jornada, que era una especie de triada donde teníamos un modelo
de la presidencia, modelo médico rehabilitador y modelo social. Venimos de un modelo médico, o quiero creer, y no de la presidencia, aunque muchas veces parece eso. Y entonces, un modelo médico rehabilitador, si un modelo basado en derechos humanos, un modelo social, será producto de un proceso progresivo. Por eso se habla de los ajustes razonables. Entonces, los ajustes razonables dicen, pongan una carga desproporcionada o indebida. Esto es algo muy peligroso y muy sospechoso, porque alguien puede invocar. No, en los tribunales se ha tomado esto de manera restrictiva, una aplicación excepcional o restrictiva. El tema de los ajustes razonables siempre en general se realiza. Entonces, el derecho al acceso, dentro del derecho, en este caso, ejemplifico, dentro del derecho lo que es a la educación, porque estamos, dos de las instituciones, por ejemplo, que organizan esta jornada son instituciones educativas. Además, mi tesis doctoral fue sobre el derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad. Lo pongo como ejemplo. Entonces, el derecho al acceso dentro de lo que sería el derecho a la educación, por ejemplo, la educación universitaria, ¿sí?, de las personas en sociedad, viene a integrar, a conectar, a producir una sinergia con las distintas disciplinas que anteriormente expresábamos, ¿no?, en la accesibilidad. El derecho viene a luchar, a estar en pugna con estas barreras que son los obstáculos. Estos obstáculos, por ejemplo, en el acceso, en el derecho al acceso a la educación superior, son los distintos tipos de obstáculos, de impedimentos que hacen imposible, muy dificultosa la relación, en este caso, docente-estudiante, en el caso de la educación, ¿sí?, ya sea por impedimentos materiales del espacio, la transmisión de la información, la ausencia de técnicas para el aprovechamiento práctico del conocimiento o por prejuicios. Entonces aquí nos encontramos con barreras de varios tipos. Las físicas, que estas se las voy a dejar enteramente a los disertantes que van a venir luego de mi disertación, ¿sí? Luego, en la comunicación, las tecnológicas y las psicosocioculturales. Las físicas, que van a ser desarrolladas luego, o visibles, ¿sí?, son con las que más nos hemos topado, en algún sentido literal. Ahora, las barreras más invisibilizadas son, como les decía anteriormente, en la comunicación, las tecnológicas y las psicosocioculturales. Las barreras en la comunicación son las que impiden la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Como ejemplo de esto podemos poner no sé, la ausencia de textos en braille, o la cuestión en lengua de señas, ¿sí? Las barreras tecnológicas son las ausencias de teorías y de técnicas que permitan el aprovechamiento práctico del conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, la falta de digitalización de textos o programas lectores. Las barreras psicosocioculturales son los procesos mentales de las personas que componen una sociedad que con su modo de vida, con sus costumbres, conocimientos y prejuicios, impiden la participación plena y efectiva de las personas no convencionales. Recuerden, las personas no convencionales.
las personas que no se ajustan. En igualdad de condiciones con las personas convencionales. Ejemplo de esto son las conductas que tienen como finalidad a la eliminación o que son hijas de la lástima, poniendo ejemplos de los anteriores modelos. Modelo de prescindencia, bueno, eliminamos a la persona. Modelo de médico rehabilitador, la lástima, pobre, la limitación viviente. Básicamente, me fijo en el cronómetro, bueno, ya estamos en 15, quise hacer un marco general para luego desembocar en lo que van a ser las barreras físicas, ¿sí? De este tema que es la accesibilidad como una cuenta pendiente, ¿sí? Así que bueno, ahora entonces va a seguir el arquitecto, un gran honor que tenemos hoy en esta jornada, el arquitecto Juan Alegre, uno de los titulares de la materia inclusividad arquitectónica, que, bueno, que nos va a brindar un panorama muy completo sobre la situación. Bueno, Juan, te dejo. Gracias, Eva. Te voy a pedir si me podés permitir compartir pantalla. Bueno, espera, a ver cómo es. Si puedo apoyar con algunas imágenes. A ver, me parece que ahí te habilité. ¿Puede ser? Sí, señor. Perfecto. Impecable. Bueno, ¿todos ven la imagen que estoy compartiendo? ¿Es una foto? ¿Es una imagen de una persona? Por la duda, si hay alguien con discapacidad visual, describila. Voy a tratar de ir describiendo. Empiezo esta... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Eva y Jorge, por esta invitación. Con Sebastián nos conocemos de hace varios años. Hemos colaborado. Él es ya prácticamente una parte integrante como invitado permanente de nuestra materia optativa Inclusividad Arquitectónica. Y con Jorge nos hemos conocido hace unos meses y hemos tenido muchas reuniones que considero muy productivas y muy interesantes. Quiero, antes de iniciar mi charla, agradecer la presencia por unos momentos del secretario de Extensión de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Lautaro Datilo, que, enterado de esta charla, me dijo que iba a tratar de estar, cosa que está haciendo en este momento, y sé que es una jornada muy compleja, llena de reuniones, así que por los minutos que pueda estar, le agradezco mucho. Y a todos los que participan. Bien. Formalidades, quiero iniciar aclarando que esta foto, esta imagen que observamos, es una foto de un señor que se llamaba Italo Calvino. Italo Calvino era un escritor que yo suelo utilizar bastante, y en la Facultad de Arquitectura suele formar parte de la literatura de algunas cátedras, especialmente por un libro que tengo acá en este momento, un libro muy poético, denominado Las ciudades invisibles. Yo tomé y estructuré la charla de hoy en base a parafrasear a este libro y a tomar algunas referencias para su estructuración. Así que voy a iniciar hablando de las ciudades invivibles, con perdón de don Ítalo. Y de las ciudades, ¿cuántas múltiples ciudades hay en una ciudad? Entonces, el ejercicio que yo propongo, les cuento muy rápido, que el libro Las ciudades invisibles trata de los diálogos entre Marco Polo y Kublai Khan, el gran emperador de China, en la cual Marco Polo le va relatando, le va contando su visita por distintas ciudades del imperio. Yo me pregunto de qué manera Marco Polo le contaría al gran Khan la ciudad de Rosario. Tomé algunos ejemplos nada más, ¿no?
Uno, por ejemplo, es las ciudades y los cambios, y acá voy a compartir algunas imágenes que tal vez les resulte conocida a más de uno de ustedes. En este caso, lo que estoy mostrando es una foto de la Facultad de Derecho, del ingreso, hablando de accesibilidad, del acceso a la Facultad de Derecho de la UNR, la escalinata, que del punto de vista físico podemos hablar de cuántos escalones tiene, de lo que importa como edificio histórico, alguna vez sede de los tribunales, actualmente sede de la Facultad de Derecho, alguna vez inclusive creo que estuvo el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, este edificio importante, enfrente de una plaza de las más importantes de la ciudad, y este es el acceso principal por calle Córdoba o Paseo del Siglo. Podemos observar, además de las escalinatas y ciertas cuestiones que me permitirían hacer referencias a la materialidad y a los espacios, es que sobre la derecha, donde hay una mujer que aparentemente está hablando o consultando su teléfono celular, hay un elemento disruptivo, hay un agregado. Ese agregado es una rampa. Una rampa que vemos aquí un poco mejor, es un plano inclinado, básicamente en sí no constituye nada novedoso. Los egipcios construían usando planos inclinados, así que las rampas son bastante antiguas, bastante más que nuestra ciudad. Pero la rampa es un elemento, hablando de obstáculos físicos o de accesibilidad física, es una especie de elemento que siempre está a mano y que es como un salvaconciencias. Funciona en muchos casos de manera tal que uno dice, acá hay un obstáculo, pongamos rampas y estamos hechos porque las leyes, las normativas, los reglamentos de los que ustedes van a hablar y que obviamente tienen mucho más claro que yo, nos piden esto. Entonces, bueno, pongámoslo. Bien, ahí está el esfuerzo. Y si yo me pongo a analizar estas cuestiones, voy a encontrar que está cumpliendo, tiene un pasamanos, doble pasamanos, elementos que no vienen al caso. Sí es importante el hecho de la longitud que tiene, porque no está cumpliendo con todo lo que dice la normativa respecto a lo que debe ser una rampa que salva más de 1,5 metros de desnivel. Y acá nos pasamos del otro lado, a su rampa gemela, o más bien hermana, porque no es gemela. En el ingreso desde calle Santa Fe, la misma imagen, un montón de escalones. Acá podemos hablar de otras cosas, pero por ahora me fijo entonces en este elemento, que es un poco distinto, porque acá sí tomaron en cuenta una cuestión elemental. Cada 6 metros de desarrollo horizontal, una rampa o plano inclinado tiene que tener un descanso. Como se observa aquí, en esta foto, vemos el descanso de 1,50 m horizontal, y por eso, y por tener una pendiente un poco más amable, un poco menos fuerte, la longitud de esta rampa es mucho mayor, ¿no? A simple vista, observamos una cinta de hormigón que nos va permitiendo llegar hasta el plano de ingreso, de acceso a la facultad, con un recorrido ciertamente mucho mayor. Otro capítulo podríamos, tomando como referencia este libro, es las ciudades y la memoria. Es importante siempre ejercer la memoria, entonces es bueno saber de dónde uno viene para saber a dónde uno va. Recordemos entonces, los que peinan canas como yo, se acordarán de esta imagen, que es una imagen que ya tiene varios años, del mismo ingreso a la Facultad de Derecho, en tiempos en que empezaron a decir, che, tenemos que poner rampas de ingreso. Y no había normativa ni conocimiento, o sea, estaban pero nadie las conocía. Estaba la ley nacional. Entonces, en esta época, alguien dijo, vamos a poner un plano inclinado, y le dio el mismo desarrollo que la escalinata, con lo cual, tanto acá, este es el ingreso por calle Córdoba, o Paseo del Siglo, como en esta imagen que les muestro ahora, que es el ingreso por calle Santa Fe, estamos en presencia de un plano mucho más apto para la práctica del skate o del patín, que para que se desplace una persona con alguna discapacidad. Nosotros en la cátedra la bautizamos como la rampa Uy Uy Uy. Es un modelo que no aconsejamos claramente. Pero esto es un ejercicio de la memoria. Lo tomamos también para considerar que, más allá de las críticas que le podamos hacer a las rampas actuales,
son mucho mejores que estas, sin ninguna duda, qué duda cabe. Las ciudades y los signos. Vamos a seguir con este espacio que, como ya digo, muchos conocen y que nosotros venimos estudiando y venimos investigando hace un tiempo. Y volvemos a Paseo del Siglo, a la calle Córdoba, al ingreso de la Facultad de Derecho, con esta rampa donde observamos la escalinata y la rampa. Ahora, hay distintas maneras de analizar esta rampa. Yo les hacía comentarios respecto a la necesidad de que tuviera un descanso, a cierta forma de material, al hecho de que trata de disimularse un poco, porque son muy finitos los hierros, los elementos metálicos que conforman la baranda. Pero yo me voy acercando y empiezo a pensar cómo accedo a la rampa, cómo tengo que llegar. Porque la idea es que yo entre a la Facultad de Derecho. Entonces, si yo no puedo caminar o lo hago con dificultad, si yo necesito ese plano inclinado, observo y veo por allá, voy intuyendo que hay un lugar y lo encuentro. Y ese rinconcito es el acceso accesible, el lugar desde donde tienen que acometer las personas con alguna discapacidad a la Facultad de Derecho de la UNR. Entonces, lo que nosotros podemos pensar es más, esto es lo que uno ve cuando está parado o está en ese lugar, ¿no? En ese rincón. Y lo que yo veo, y lo que ve cualquiera que esté ahí, es que la mayoría de la gente está entrando y saliendo por otro lado. Y uno tiene que desplazarse, tiene que irse allá al rincón, y desde ese rinconcito entrar y hacer todo este tránsito para después, ahora esto es desde arriba, ya habiendo llegado al plano de ingreso, mirar hacia atrás y valorar el largo camino recorrido. ¿Cierto? Esto, como dijo hace poco en una charla, un estudiante de Derecho con discapacidad visual, esto es un ejemplo de una discriminación simbólica. Entonces, la cuestión física, la cuestión de las barreras físicas, o el cumplimiento, si se quiere, meramente numérico de las cuestiones de la accesibilidad, necesitan esta valoración de lo simbólico. Todos entran por un lado, sí, te hacemos la rampa, pero vos entrás por allá. Esa es una cuestión dentro de las múltiples ciudades que tenemos. Siguiendo con el sector, vamos rápidamente a las ciudades y los ojos. Esto es otra cosa que hemos visto y se ve mucho en la ciudad, que son los vados, son las rampas de las esquinas, los rebajes que se hacen para que la gente pueda circular. Estamos hablando de personas que llevan un cochecito con un bebé, de personas que utilizan sillas de ruedas, muletas, etc., ¿no? Bueno, acá esto es lo que existía hace un tiempo. Vemos que no funciona completamente bien, tiene el sendero, la senda peatonal, no una coincidencia perfecta con el vado. Esto es Moreno y Santa Fe. Si miro ahora hacia la manzana donde está la facultad, vemos que en ese momento no había ni siquiera un vado en correspondencia, o sea que cruzar para el lado de Santa Fe era una cosa, para el lado de Moreno era bastante más complejo, y empiezan a aparecer ciertas intervenciones. Esto es lo que hay ahora. O sea, toda la ochava, toda la esquina se rebajó. Tiene un piso podotáctil, o sea, en la imagen lo que vemos es estos pisos texturados que se usan bastante ahora, y la aparición cruzando la calle Moreno, de un vado también. Pero la observación que nos hizo una persona ciega es que ellos no tienen referencia. Esta es una rampa, un vado, para una persona que tiene alguna discapacidad motriz, no visual, porque al bajar en el medio, como está ocurriendo aquí, el que ve puede elegir cuál senda peatonal tomar, el que no ve, no. Se encuentra en el medio de la calle, en un cruce de dos calles de altísimo tránsito, muy peligrosa, y está claro que entonces no es un vado inclusivo, porque las personas con discapacidad visual no están formando parte de este diseño, no se ha tenido en cuenta, nunca se les preguntó, che, ¿te sirve esto? Asumimos que si agrandamos el vado, funciona.
Acá se ve bien clarito en esta imagen cómo va subiendo, cómo va recuperando el nivel del cordón, y hasta la aparición de un elemento clave, que es el desagüe de lluvia, es la boca de tormenta de la esquina. Está claro que alguien decidió que mover la boca de tormenta tenía un costo muy importante, que no ameritaba hacer esto, y era mucho más razonable en términos económicos de correr el vado, de no hacerlo como corresponde, en correspondencia, como vemos ahora la imagen cruzando la calle Santa Fe, un vado de cada lado, un rebaje de cada lado, la senda peatonal en correspondencia. Desde la perspectiva de la esquina de Moreno y Santa Fe, en la vereda de la Facultad, podemos ver que algo más o menos está un poquito más orientado. Igual vemos la boca de tormenta invadiendo, etc. Ahora, este vado que está acá, en el primer plano, hecho con algún hormigón refinado, o sea, antideslizante y demás, cumpliendo con un montón de cosas que están escritas. Que si yo agarro un manual, digo, bueno, está cumpliendo con el manual. Ahora, el pequeño detalle es que esto debería facilitar la circulación por la ciudad. Por ahí, esta columna que estamos viendo no contribuye tanto a que apenas yo subo por ese vado, me encuentre con esa tremenda columna, que también seguramente moverla tiene un costo, como todo en la vida. Este también es un recuerdo, esta es la esquina del clásico Maipú y Rioja, es uno de lo tengo de ahí porque fue uno de los primeros vados que apareció y se ve que ya marca un estilo. Esto es, vamos a poner uno que sea optativo, sea facultativo. Ponemos un vado y elegí para qué lado vas, ¿no es cierto? Acá está un poquito más dificultoso todavía cruzar. Ahora por suerte se corrige. Este es otro ejemplo que me gusta tomar siempre por dos motivos. Una, porque es muy frecuente. Es además tristemente usual que el espacio público se utilice para intereses particulares, de la forma que a uno se le dé la gana. En este caso, los cajones de la verdura pueden ser mesas y sillas de un bar, pero lo que los reglamentos dicen de tener un espacio, un volumen libre de riesgos para que una persona pueda desplazarse sin tener obstáculos de ningún tipo, no se cumple en general. Este caso es emblemático porque está a pocos metros del Centro Braille, que es el centro de estudios para personas, para ciegos adultos. Con lo cual es muy usual, esto es calle España, entre San Lorenzo y Urquiza, de la ciudad de Rosario siempre, estamos en un lugar donde hay muchas personas ciegas transitando. Bien. Y volvemos a la Facultad de Derecho, a la zona, Plaza San Martín, Facultad. Este es un caso muy interesante, porque nos encontramos por calle Moreno, en la misma Moreno entre Santa Fe y Córdoba, con este voladizo, con este elemento de hormigón, que todavía no hemos descubierto cuál fue la empresa de ortopedia que lo auspiciaba, porque claramente debe haber conseguido unos cuantos clientes con eso, que a alguien se le ocurrió que estaría bueno, qué sé yo, capaz que en el dibujo, está claro que no lo pensaron, y mucho menos para alguien que viene tanteando con un bastón verde si es amblíope, blanco si es totalmente ciego, siguiendo una guía que le genera el cantero. Pero acá tenemos algo bueno para decir, acá tenemos algo muy importante. Y es que, aleluya, ha desaparecido, ha habido algún tipo de intervención, es posible que tantas veces hemos dicho esto y lo hemos publicado, que esta es la vista actual, así que podemos decir que hay un obstáculo menos en la ciudad, eso siempre es para celebrar. Las ciudades y el deseo. Para que no piensen que lo mío es un ejercicio de la comodidad y que me dedico a buscar en los demás cosas para criticar y que no me miro a mí, les voy a mostrar rápidamente un ejemplo que va en el mismo sentido de mi facultad, de la Facultad de Arquitectura, que está en la Siberia. Estos fueron los primeros vados que aparecieron. Como verán, no están muy lejos, salvo en la longitud, en el desnivel, pero la pendiente es muy parecida a la que tenía originalmente la Facultad de Derecho. Estos son los que hay ahora, ¿no? O sea que si uno se baja en Rebamo e Iberuti para ingresar, va atravesando distintos desniveles, se han tratado de salvar esos desniveles con vados que
empiezan a tener esta característica de poca pendiente, avisos de piso. Venimos bien. Lo tradicional era llegar hasta esta plaza. Los que han ido alguna vez sabrán que en esta plaza estamos nosotros y del otro lado está la Facultad de Ciencias Políticas, Trabajo Social, etc. Bueno, uno llegaba hasta acá, supongamos con la idea de entrar a la Facultad de Arquitectura. La empezaba a ver, y al llegar se encontraba no con tantos escalones como Derecho, Medicina, Ingeniería. Hablando de lo simbólico, la diferencia de planos entre el plano noble de ingreso al edificio y el plano de tránsito usual, el plano de la vereda, no es casual, es adrede. Esto es, nosotros estamos acá arriba. Si vos querés entrar, no va a ser tan fácil que ingreses. El vulgo camina por acá, el ingreso al conocimiento de la educación superior está acá arriba. Acá se ve que no había tanto, ya se había calmado un poco ese gesto, pero quedó el tema de los escalones. Y ahí alguien dijo, es la oportunidad para hacer una rampa, si es lo que nos soluciona la vida. Si miran a la izquierda van a ver la rampa que eligieron, las rampas, porque había una de cada lado, para solucionar este desnivel. Ya no solo está en un rincón, está atrás. Hay que dar la vuelta, había que dar la vuelta para esquivar los escalones. La rampa está bárbara, ¿no? Vemos acero cromado, vemos pasamanos doble, un piso antideslizante, amable por la poca pendiente. Ahora, tenés que buscar el rincón. Si vos no podés usar la escalera, si venís, por ejemplo, a una silla de ruedas y tenés que llegar hasta acá, cuando llegás, sí, está bien, el piso te avisa, todo. Ahora subís al plano y tenés que girar y volver a girar, y ahí, aleluya, hemos encontrado el ingreso a la Facultad de Arquitectura. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que un día decidieron intervenir esa plaza, ¿no? Entonces se le empezó a poner un piso. Si se alcanzan a ver, hay unos bancos de hormigón ahí a la derecha. Mirando del mismo lugar estoy observando hacia la Facultad de Arquitectura. Entonces empiezo a ver que ahora, donde había mucho pasto, ahora hay un pavimento, hay un piso, toda una explanada que ciertamente no tiene muchas guías, ¿no? O sea, yo puedo ir para ciertos lados y veo, pero en 30, 40 metros de desarrollo uno puede decir, esos escalones habrán desaparecido, esos obstáculos, esas barreras, el acceso a la Facultad de Arquitectura debe ser maravilloso, pero no. Porque ha quedado un remanente. Entonces, después de tremenda obra, quedó el escaloncito que, para evitar mayores reclamos, lo pintamos de amarillo, con la cinta de seguridad contrastante, pero mantiene la idea de que así era, ¿eh? Los dos escalones, uno más grande, otro más chiquito, así es ahora, pero sigue siendo que vos tenés que dar la vuelta para subir, cuando claramente se podría haber resuelto para que todo el mundo entre por el mismo lado, sin ningún inconveniente, ya sea que camines o no camines, que veas o que no veas. Y ahora quedó hasta peor, porque quedó el aviso de la rampa quedó adentro del pasamano. Es una cosa espantosa. Las ciudades tenues, rápidamente, un lugar que muchos habremos visitado alguna vez, que es la estación de colectivos, a propósito de otro elemento, porque ya hablamos de los vados y las rampas como los elementos que físicamente se incorporan y alivian conciencia. La gente dice, bueno, ya está, ya cumplimos, muchachos. Ahora tenemos los pisos podotáctiles, son la nueva estrella, están en este momento, es lo más nuevo, lo mejor. Acá vemos que el piso tiene una utilidad, ¿no? Está indicando dónde hay un cruce, te sirve, te avisa si hay una persona que no ve. Lo vemos un poquito más de cerca y vemos que ya no está tan puro, que ya está un poquito intervenido. Y si nos acercamos un poco más, vemos que directamente el lugar que debería servir para que una persona ciega transite está invadido por mesas, sillas y demás. O sea que hacemos una, pero la otra no es completa nunca. Y llegamos a la parte final de esta charla. Yo lo puse las ciudades ocultas, porque pensaba cuántas ciudades o
Perdón, ¿para quién es la ciudad? Cuando hacemos una ciudad, ¿en quién pensamos? ¿En qué pensamos? Todas estas cosas que hemos visto y las que uno puede agregarle, la larguísima lista de obstáculos que se presentan, para mí son reveladores de que cuando se diseña una ciudad, cuando se diseña un edificio, no se piensa en toda la gente. Porque yo además defiendo la idea de que no se trata de hacer las cosas exclusivamente para las personas con discapacidad. Hay que pensar en hacer las cosas para todos. Hay que pararse en el paradigma de la inclusión. La inclusión somos todos y todas y todes. Entonces, si nos ponemos ahí, vemos cuáles personas han quedado afuera de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad de Rosario, por acción o por omisión. Por ejemplo, los ciegos, como Borges, por poner un ejemplo de una persona ciega, o como Ray Charles, un músico de jazz y de blues espectacular. Un sordo, como Beethoven, uno de mis músicos predilectos, un tipo que está claramente afuera, estaría claramente afuera de este diseño. O aparecen, como en esta foto que vemos a Messi con unas muletas, las discapacidades temporales, o sea, una persona que eventualmente tiene alguna situación que lo obliga a utilizar elementos que lo discapacitan, o sea, son las famosas circunstancias discapacitantes. O las personas que se mueven en silla de ruedas, como sucedía con Stephen Hawking y con otra enorme cantidad de personas. Entonces, para finalizar, parece que las ciudades donde nosotros vivimos están pensadas para una especie de Superman. Una persona que no envejece, que no se lastima, que no se enferma. Esa persona perfecta es el modelo que nos cruzamos, que nos chocamos y que colisiona cuando decimos, che, pero acá tenemos que entrar todos. Y hay un paradigma también de la belleza y del éxito que se supone que debe ser imitable y que es lo que marca la línea principal de organización de la sociedad. Pero Superman tiene la kriptonita y los seres humanos, quizá para bien, tenemos el tiempo, que es nuestra kriptonita. Entonces, inevitablemente, inexorablemente, todos envejecemos y todos nos enfrentamos a esas situaciones que, por lo que parece, por lo que se ve, por lo que se vive en estas ciudades invivibles que habitamos, parece que no han sido tenidos en cuenta. Estas cosas han sido dejadas de lado. Entonces, la cuestión principal, me parece a mí, hasta que la conciencia evolucione y nos demos cuenta de que estas nimiedades nos empobrecen, de que el desafío es la inclusión, tenemos que recurrir al ejercicio efectivo del derecho para respaldar justamente los derechos de todas las personas, y de esta manera evitar, como dice el genial Tute, el gran heredero de Caloi, lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy interesante tu relato, y justamente se vinculaba mucho en uno de los artículos que he escrito, utilizaba no recuerdo si era Dorfman y Matelar, o qué académico hablaba de, no recuerdo quién, sinceramente, hablaba de esta figura de, por ejemplo, del Superman. El Superman que era el superhombre, pero que nunca luchaba en contra de la pobreza ni de las condiciones de opresión. Es muy interesante la figura que planteas en tu exposición, pero bueno, después lo seguimos en las preguntas y en las reflexiones. Dale, gracias. Bueno, ahora vamos a darle lugar a la psicóloga Daniela Pérez, que nos va a hablar sobre discapacidad y subjetividad. Daniela, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo una discapacidad, yo tengo esclerosis múltiple. El principal problema es el motriz. Tengo mucha dificultad para moverme en algunos espacios. Estaba viendo
los ejemplos de las rampas, en algunas ocasiones he tenido que estar en silla de ruedas. Yo tengo un bastón canadiense, a veces he usado dos porque tuve una fractura en una pierna aparte. Cuento todo esto porque en realidad miraba recién las imágenes que mostraba Juan y los desarrollos que fue haciendo con respecto a la accesibilidad en algunos espacios. Mi experiencia personal con tribunales tiene toda esta, digamos, toda esta dificultad, estas características, ¿no? Por ahí los problemas, los inconvenientes en el acceso desde lo físico. Yo tengo que sí contar algo que me pasa a mí en lo personal, para hablar después de la subjetividad en relación a la discapacidad y en general. En lo personal, yo tengo mucha ayuda para por ahí hacer algunas gestiones en tribunales, en lugares en que no son tan directamente accesibles, pero he encontrado también que muchos funcionarios, la mayoría de los funcionarios, tienen una muy buena predisposición con, por ejemplo, la imposibilidad que a mí se me presenta en algunos momentos de acceder a no sé, algún juzgado que está en algún otro piso y que hay una distancia que yo tengo que recorrer y me es bastante dificultosa recorrerla. O sea, hay lugares que tienen distancias muy grandes, entonces... y realmente hay siempre una muy buena predisposición por parte de los secretarios, de los juzgados, para hacerte acercar los libros donde vos tenés que registrar tu firma. Digamos, hay una muy buena predisposición por parte de la gente que en tribunales me ha pasado también cuando he tenido que tramitar, no sé, el certificado de conducta, como la misma policía a veces hace que a uno le sea más fácil cuando no es tan factible de ingresar a los lugares por los inconvenientes físicos. Y lugares, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ingresar a jefatura, lo que es ahora la jefatura y los diferentes lugares en donde hay muchos trámites que en otros momentos se hacían en el centro, ahora se hacen directamente en jefatura. Los accesos son terriblemente dificultosos en todos lados. Y hay muy buena predisposición por parte de la policía también. Digo todo esto porque es como que a la vez que uno, digamos, y se nota que hay una dificultad social muy grande en aceptar la discapacidad, en aceptar esta otredad que significa la discapacidad, estos otros en los que en realidad nos convertimos nosotros mismos, porque somos algunos que tenemos algunas dificultades, que puede ser desde lo visual, desde lo motriz, desde lo intelectual, porque somos parte de una sociedad, y como esta sociedad no termina de entender que hay una parte que tiene algunos inconvenientes. Y digo esto porque por ahí me parece que hay buenas predisposiciones en algunos aspectos y en otros, y en lo que recién comentaba Juan también con respecto a este ideal, ¿no? Estos ideales de belleza, ideales de plena productividad, cosas que en estos momentos están mucho más visibles, ¿no? O sea, es mucho más lo que se nota, que es como que venimos a estar en un lugar otro respecto de esos ideales. Pero también creo que la legislación que tenemos en este país respecto de la discapacidad es muy buena, y yo creo que hay una posibilidad desde lo subjetivo, digamos, como para poder aprovechar las herramientas que nos ofrece la legislación para poder, digamos, hacer valer nuestros derechos y hacer que el otro los vea como derechos que, contrariamente a lo que muchas veces se plantea respecto de los derechos, no tiene una contraprestación. O sea, no hay una obligación
que deba cumplir una persona, un discapacitado en este caso, y como los derechos que, digamos, tienen muchos otros que somos minorías, y que, digamos, desde la sociedad y desde lo personal, me parece que está muy bueno, que es como decía Juan, el hecho de hacer valer esta legislación, que es incluso una protección a nuestra subjetividad. O sea, subjetividad que muchas veces se ve puesta en un cierto daño, ¿no? Por esto de que a veces pareciera que no se reconocieran los derechos, que hay una sociedad que está, digamos, muy enfocada en estas lógicas de productividad, pero me parece que la apuesta está en el hecho de empoderarnos de estas leyes y de hacer que nosotros lo podamos reclamar desde el punto de vista y que eso, digamos, nos favorece desde el punto de vista de lo subjetivo. Más o menos era esa la idea de lo que había traído como para hablar. Creo que es un buen punto el poder basarnos en la ley como para poder hacer el reclamo efectivo de los derechos y que esto nos acreciente también nuestra propia subjetividad se vea no tan puesta en cuestión y que, digamos, lo podamos desde ese punto de vista hacer valer. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Gracias. Ahora entonces le vamos a dar lugar al doctor Jorge López Milosevic. Él nos va a hablar específicamente de lo que son el abordaje jurídico de las barreras. Así que, Jorge, todo tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias. Me quedo muy impactado con una frase de la compañera cuando dijo la lógica de la productividad y la utilización de las herramientas legales. En realidad, ese es el plano en el que yo considero que como abogado corresponde moverse, ya que lo nuestro es básicamente una situación de contienda donde se ponen en términos de contradicción esa parte del poder que no se concede de acuerdo a lo que la norma dice que debiera concederse. Cuando ella menciona que su andar por los pasillos del tribunal se le hace dificultoso, yo nomás recuerdo que en el corredor que une la calle Montevideo y la calle Pellegrini, en la parte que va hacia los ascensores, hay simplemente un escalón de 2 escalones, hay un desnivel de 2 escalones, que no tiene manera de bajarse para el que se mueve con una silla de ruedas. No podés acceder a esos ascensores. Sin hablar de determinadas medidas que son aparentemente circunstanciales, como la clausura de las puertas por razones de seguridad y el incumplimiento de las leyes de higiene y seguridad industrial que obligarían a usted está aquí para saber cómo circular y salir del edificio en el caso de que se produjera un incendio o alguna situación extraordinaria. Cuando yo digo contienda es porque pienso que el conjunto de normas que tutela la discapacidad puede verse desde el punto de vista individual y una persona que tiene en sí misma un problema puede decir cómo hacer para que su problema sea ventilado ante un tribunal y sea reconocido el derecho que tiene respecto a él. Pero lo que yo prefiero es una mirada colectiva, una mirada que se llama de intereses difusos, es decir, de estos intereses que no pertenecen a nadie en particular, son de todos, y por lo tanto son indivisibles. Los derechos de las personas con discapacidad, o digamos, el derecho de la discapacidad, es un derecho que tiene una incidencia colectiva y que es bueno que sea tratado de manera colectiva, para que no sea una persona en particular
la que se beneficie, sino en tanto parte de ese colectivo indeterminado, anónimo, promiscuo, pero que cuando se soluciona una parte, todos se benefician. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, y ahora escuchando lo que decía Juan Alegre, recuerdo que habría una clasificación también de, digamos, olvidos históricos que son realmente incomprensibles, ¿no? Me refiero al monumento a la bandera y cómo carece de una forma en que una persona que se mueva con silla de rueda pueda subir al mirador del cuerpo principal. Es increíble cómo tenemos que aceptar que Guido no pensó en eso, porque hay un ascensor a partir del 4º piso. De modo que quien desee subir al mirador tiene que cargar con una persona y su silla de ruedas 4 pisos y después tomar el ascensor. Bueno, esto es algo que requeriría fácilmente un abordaje. Rosario tiene normas realmente numerosas y muy importantes. Se ha destacado entre los políticos del Consejo Municipal. Yo recuerdo, por ejemplo, a Pedro Bluma, que allá por el año 2004 fue el generador, junto con otras personas más, de la ordenanza 3745, que fue, no, del 84, que fue la primera ordenanza que contemplaba los derechos, etcétera, etcétera. Después me explicaba una compañera que está llegada a esa temática que inclusive la normativa provincial y nacional es bastante similar y es posterior a la ordenanza esta. Después también hemos conversado con otra concejal, Daniela León, que ha generado, pero más de 50 ordenanzas o medidas o decretos, de modo que la normativa que determina cómo deben abordarse los obstáculos arquitectónicos existe, pero lo que no existe, y es lo que yo propugno que sí debiera, es el accionar legal para reclamar al Poder Judicial que se hagan efectivas esas ordenanzas. Y nosotros, por ejemplo, ya con un par de colegas, el doctor Cristian Guzmán, el doctor Daniel Soria y el doctor Daniel López Zamora, hemos iniciado una acción de la Ley 10.000 justamente para que la provincia de Santa Fe sea condenada a cumplir con la normativa de manera razonable, por ejemplo, en materia de poner ascensores en el Ministerio Público de la Acusación, que carece de ascensores. Que pongan ascensores o que pongan un acceso razonable para las unidades de detención. Este es un tema terrible porque si nosotros vemos cómo son hipervulnerables las personas con discapacidad en la vida normal, ¿qué más vulnerables son cuando están en una situación del servicio penitenciario privado de su libertad, que ya en general se van transformando en subhumanos por el trato que reciben y por lo que pueden esperar que se reconozca de ellos? Entonces, cuando vemos lo último que comentaba Juan, lo que comentaba también acá la compañera psicóloga y mi querido y estimado Sebastián, hay una palabra que me resulta clave, que es la accesibilidad. Y otra palabra que también me resulta clave, que es la inclusión. Para que la accesibilidad funcione en modo de inclusión, no tiene que existir el prejuicio, porque ese es el que no deja que se junte la ecuación, lo accesible y lo inclusivo. Si yo no deseo que usted forme parte de nuestra sociedad porque usted está generando un costo económico
que está reñido con la productividad, lo voy a ver como una persona que no favorece al desarrollo económico y productivo de la sociedad, y lo voy a excluir o no voy a dejar que el concepto de accesibilidad pase de ser una mera retórica. Por eso, el accionar legal, el accionar jurídico, debe servir para que esos instrumentos legales que están pensados para facilitar la inclusión y la accesibilidad sean efectivamente realizados. Por ejemplo, también Juan me comentaba que ha habido proyectos de construcción de viviendas dentro de las cuales la normativa de la provincia de Santa Fe más o menos diría que cada 10 casas, entre comillas, normales, una debe tener medidas apropiadas para si vivieran allí personas con discapacidad que debieran entrar y salir por una puerta con una silla de ruedas. Entonces, en vez de 70 centímetros, debe tener 90, por ejemplo. Los que manejen los datos exactos, perdónenme, pero es una idea. Bueno, en realidad, una manera de bregar por lo que debe ser sería generar por lo menos un proyecto de ley para que esta normativa fuera general. ¿Por qué vamos a considerar que vamos a hacer una casa también para personas? No, hay que hacer una casa para todos y que todos, si les toca moverse con una silla de ruedas, puedan hacerlo, porque, a ver, la discapacidad tampoco es una cosa que siempre claro, es entonces lo mejor eterna, puede ser circunstancialmente. directamente ir a Defensoría. Ahí tenés abogados gratuitos que te llevan directamente el caso y no necesitas Daniel, pagar cuidado, nada, que ni consulta, ni nada. tenés activado el micrófono. Está muy bien lo que dice Daniel. Bueno, está bien. Yo creo que todos esos resortes jurídicos hay que conocerlos y hay que ponerlos en práctica, hay que accionarlos. Me comentaba la concejal Daniela León que ella interpuso un amparo para que unas construcciones de la zona norte de la ciudad tuvieran el beneficio de las medidas aptas para las personas con discapacidad. Desconozco porque no llegué a encontrarme con la resolución definitiva, pero me basta que haya habido, digamos, políticos que les interesara hacerlo. Otro antecedente bastante reciente, como que fue presentado la semana pasada, contra la municipalidad de Villa Constitución, es un amparo laboral donde se superponen dos garantías vinculadas con las personas con discapacidad. La accesibilidad y, por otro lado, como esta persona es un empleado de la municipalidad, también el aspecto sindical que le obliga al empleador a tener en cuenta esas características del empleado. O sea que desde dos puntos de vista se generó la materia crítica para una acción de amparo individual, en este caso individual de esa sola persona. Así que, en suma, yo creo que todo lo que nosotros creemos y conocemos y seguiremos generando como normas y como conciencia, en lo que al abogado litigante, dentro de lo que yo me siento alineado, corresponde, es el de accionar para que la ley que exista se cumpla. Porque siempre va a haber un prejuicio, otra palabra que dijo Sebastián. El prejuicio, la discriminación, el alejamiento del que no suma su productividad al proyecto común. Pero a veces esa persona que sufre una discapacidad permanente o circunstancial debe reconocérsele la capacidad de mantener en movimiento la productividad social para que a pesar de eso pueda contribuir. Yo voy a terminar con esto, pero si Sebastián me permite compartir la pantalla,
quisiera mostrarles un video A que ver, tiene, que no está directamente relacionado con lo que hablamos, pero yo entiendo que tiene una utilidad ejemplar. Creo que Yo ahora está pongo compartir habilitado, pantalla. Jorge. Yo pongo Exacto. compartir Sí, pantalla. sí, sí, sí. Ah, y acá lo tengo. Y ahora lo acciono. Ujú. Eso que te mandé recién fue. Ah, no, pero no está saliendo. Ahí parece que está. Estás compartiendo pantalla, Sí, ahí está compartiendo. pero no veo el. No veo el Tenés que video. posicionar. A ver, espera. Dura unos minutos nomás. Sí, sí. ¿Cómo? Refresca el Bueno. WhatsApp. Refresca Dale a el la- WhatsApp. O sea, No, refrescalo con la flechita esa F5. redonda. Claro. O con F5. F5. Sí, sí. ahí apreté la flechita. ¿El circulito? Sí, que está al lado del fecho. No, acá Ese es el círculo. la X. No, el círculo. Está cargando. Ahí está, ahí te Sí, lo parece que se reinicio. está cargando. Ahí te lo está cargando. Vamos, vamos, que los clientes y el auditorio se ponen nerviosos. No, pero ya está cargando, así que está. Ya estamos, ya estamos. Bueno, esto cuando lo podamos ver, es un ejemplo de cómo alguien que afronta una discapacidad transitoria, con la solidaridad, transforma su discapacidad Ah, Jorge, vos lo estás compartiendo desde WhatsApp web. ¿Desde ahí? Porque está apareciendo, diríamos, tu usuario de ¿Lo WhatsApp. están viendo? No, Ahí lo- todavía. A ver. Estamos metiendo Ah, en la intimidad de su WhatsApp, le digo. Ahí está. Claro. Bueno, ustedes miren esto nada más. ¿Están viendo? Ah, Sí. sí, algo así. No tiene sonido. Si querés, anda leyendo para quien no lo ve. ¿Viste las letras que están? ¿Por qué? Se desestabiliza, claro. Bueno, el Bueno, video a ver, entonces pará. tiene unas letras. ¿Querés ir leyendo las letras a medida que aparecen en las pantallas? Sí, vamos. Dale. En una regata de traineras en julio de 2019, Sandra Piñeiro de Orio perdió su trinquete y no pudo remar. Por lo tanto, es una carga, un peso que las demás deben mover. Lo mejor que puede hacer por su equipo es tirarse al agua y quitar peso. Razonable, ¿verdad? Pero lo que ese equipo de mujeres necesita de esa compañera es que mantenga su posición. Si su peso ha muerto, ahí la barca se desequilibra. Imposible avanzar derecho. Ella se duele por la pérdida del remo, pero tras unos lógicos momentos para encajar el dolor, se coloca y repite el movimiento del resto de remeras. Su esfuerzo, su sacrificio es durísimo, sin el apoyo del remo, más que de las otras. Pero el equipo no puede prescindir de ella. La que menos aporta, en apariencia, es crucial para mantener el equilibrio. Bueno, así es la vida solidaria. No sobra nadie. Todos,
especialmente los más débiles, somos necesarios en esta carrera de la vida. La máxima aportación hecha en la fuerte debilidad es lo esencial. No es lo más importante haber ganado, pero Orio ganó ese día y sus compañeros esa carrera. Bueno. Bueno, es eso. Nada más. Perfecto. Con esto les Muchísimas agradezco y esperen que yo encuentre mi Zoom. Dejar de compartir. Ahí está. Claro. Sí. Bueno, perfecto. Ahora, Sebastián y demás compañeros, eso ha sido lo mejor que puedo haber hecho. Me impactó mucho ese video y ojalá les haya gustado, porque es muy significativo de lo que se puede hacer a través de la no discriminación, de la ayuda y del reconocimiento solidario. Eso es todo. muchísimas Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, abramos un espacio de preguntas, reflexiones, quien quiera compartir algo. Parece que todo ha quedado muy... Discúlpame la Claro. ignorancia, pero ¿no hay otro expositor? No. Ya está, ya los cuatro. ¿No Mónica, hay ¿no? otro expositor? Ya estamos los cuatro. Sí, soy Mónica Báez. Sí, ¿qué tal, Mónica? Bueno, yo quería comentar, por empezar, me parece brillante la idea de este tipo de encuentros, porque creo que en este terreno de la accesibilidad e inclusión hay muchísimo para hacer. Mi trabajo está más interiorizado con un tipo de problemática que es la de los sordos, pero la reflexión en torno a la alfabetización de sordos obligó a reflexionar sobre todo tipo de diferencias y de barreras que se ponen frente a las diferencias. Y me pareció muy interesante lo que dijo Daniela, creo que se llama, aunque el cartel dice Alejandra Rubio. Porque estamos las dos conectadas. Bueno, me pareció muy interesante un momento en que vos sugerías esto, de que la diferencia genera rechazo. Yo vengo de las letras, y es muy interesante pensar en la palabra diversidad. Especialmente en los últimos años, proclamamos la diversidad. Se han vuelto visibles muchas diversidades que durante mucho tiempo fueron invisibilizadas. Ahora, la raíz de la palabra diversidad, por un lado significa vario, del latín, ¿no? Vario. Pero por otro lado es de la familia de vi versus, lo enemigo, lo amenazante. Entonces, muchas veces uno ve en nuestro medio, especialmente la academia, proclamar la diversidad, tener una retórica muy, muy amplia y consistente acerca de la diversidad, pero cuando esa diversidad se transforma en un sujeto diverso, ese sujeto que encarna la diversidad empieza a dejar de ser teorizado para tener que ser interpretado. Y por eso creo que todavía nos hace falta en la universidad y de manera multi e interdisciplinar mucha investigación sobre esta temática. Porque, y ahora retomo algo que dijo el doctor Helm, que no me acuerdo bien el nombre. Jorge López. Ya el próximo. Jorge López, que me parece muy interesante esto que decía que Guido no pensó, no se le cruzó por la cabeza que hay otras formas de deslizarse, digamos, de transportarse de un lugar a otro. Pero lo que pasa es que la discapacidad es una construcción social, histórica y cultural. La diferencia es un hecho natural. El hecho de ser sordo, de ser down, o de tener una enfermedad que imposibilita lo motriz, es un hecho natural, pero la noción de discapacidad, la construcción del diagnóstico, es un hecho cultural
social e histórico. Por eso, bueno, hubo un tiempo en que a los diferentes se los tiraba por el monte Taigeto, ¿no? En la antigua Esparta. De manera que ahora estamos mucho más adelante que en la época de Guido, donde la diferencia era invisibilizada porque se ocultaba además. El sordo era ocultado, el ciego era ocultado, porque además la diferencia en algún aspecto corporal implicaba diferencia intelectual también. Entonces había una profunda confusión entre que por tener una imposibilidad motriz no podías pensar. Miren, yo hasta no hace mucho tiempo, en los 90, bueno, yo trabajo en educación, me encontré con docentes que pedían enviar a chicos lisiados, o sea, a chicos con discapacidad motriz, a una escuela especial. ¿Por qué? Si el chico que tiene una dificultad motriz puede funcionar intelectualmente como el que camina, digamos. Entonces, hay barreras que están tan instaladas, porque además las barreras, como bien el arquitecto Alegre señaló, me parece, son costosas. La accesibilidad es costosa. Es costoso hacer barreras como la gente, es hacer rampas como la gente. Es costoso hacer más ventanas en las escuelas para que los chicos sordos puedan tener comunicación con el exterior. Porque una pared para un chico sordo es una barrera en situación educativa. Es costoso poner señales de braille en todos lados. Y es costoso poner intérpretes de lengua de señas en todas las oficinas públicas. Yo tuve ocasión de hablar con algunas concejalas, Daniela León y últimamente Smook, no me acuerdo si es Eugenia, Verónica, no recuerdo el nombre de pila. Eugenia, ¿verdad? Que ella, junto con otra gente, estaban también muy interesados en empezar a poner filmaciones en las oficinas públicas en lengua de señas para los sordos que tuvieran que hacer trámites. Pero, por ejemplo, algo que pasa en la UNR, no sabemos cuántos alumnos sordos tenemos. Y la universidad no solamente no tiene rampas, no tiene comprensión de la capacidad y la inteligencia de sujetos sordos cuya única diferencia es lingüística. Entonces, yo me alegra de este encuentro y de que haya abogados, porque, por ejemplo, el derecho, yo espero que haya avanzado, pero en el derecho, al sordo no alfabetizado se lo consideraba inimputable. Y los sordos siguen todavía peleando por una serie de reconocimientos y de derechos. Entonces, los sordos como otras minorías, ¿no? Entonces, a mí me parece que es promisorio que haya encuentros interdisciplinarios, donde haya gente de arquitectura, de derecho, de psicología, de diferentes ramas. Bueno, yo soy psicolingüista especializada en lenguaje escrito, pero vengo trabajando con sordos desde hace mucho tiempo. Y me parece que cada cosa que ha sido dicha es un aporte para repensar los desafíos que la universidad tiene que asumir. Porque la universidad no puede ser indiferente a las demandas sociales. Hay producciones teóricas y proyectos que tienen que ser respuesta de la academia a la sociedad, digamos. Hay que empezar a escuchar estos reclamos concretos de la sociedad y empezar a generar no solo teorías, sino modos de intervención. No solo teorías que nos permitan reinterpretar cosas, como muy bien, evidentemente el arquitecto Alegre tiene una teoría que le hace ver las diferencias entre una rampa y otra, que la verdad que para mí eran invisibles. Eso es una teoría, la que permite ver cuál es mejor y cuál es peor. Bueno, de esas construcciones creo que la universidad se tendría que ocupar. Bueno, y de paso los arquitectos tendrían que pensar escuelas para sordos, digo, aparte, o por lo menos escuelas que sirvan para oyentes y sordos. Bueno, disculpen el tiempo, pero me pareció súper interesante los aportes y las exposiciones y las experiencias. Y yo quisiera hacer un pequeño comentario, Sebastián. Bueno. Mira, rapidito, en torno a
al derecho que reside en el deseo de la propia persona que sufre una discapacidad. Por un lado. Por el otro lado, la lucha de esa persona o conjunto de esas personas impactando en el sistema productivo para desnivelar el mercado y hacerlo interesante por ese lado, el de incluir a personas con discapacidad. Hay dos ejemplos fundamentales. Uno es una película que se llama Turcas y Caicos, que es una serie. Sí. Turcas y Caicos es una isla que está en el Mar Caribe, donde es la jurisdicción inglesa, pero manda la CIA y el dinero es el dólar. Es decir, es donde las grandes potencias y las corporaciones enjuagan sus intereses. Entonces se produce una historia y aparece un personaje que es la contadora, que conoce todos los secretos. Entonces, bueno, la van a buscar al aeropuerto y cuando baja la contadora, ¿qué es Mónica Báez, la contadora? ¿Te acordás? No, Sí. no me acuerdo. O sea, me acuerdo del actor inglés y que trabaja Helena Bonham Carter. Sí, sí. Y una Winona historia de Ryder también. espías y todo eso. Bueno, pero Winona la contadora Ryder, es no me una acuerdo. persona enana. La contadora Ah, es cierto. la actriz. Tenés es una razón, persona ahora me acordé. enana. Que es una actriz Pero- enana, sí, que pero que apareció tiene en una varias inteligencia. películas, sí. Primero que la han contratado como la contadora de esas corporaciones, de modo que no es cualquier contadora, es un bocho, y ella es la que permite solucionar un determinado problema. Otra película reciente es Vera, la serie inglesa, Vera La serie inglesa Stanhope. de la... Sí, Bueno, la ella de la también detective. Genial. tiene una funcionaria en la oficina Sí. que es una Sí, enana en que silla de trabaja ruedas. solamente con la computadora. Eso quiere decir que en el mundo de la producción están diciendo, estas personas pueden entrar porque hacen al sistema de la producción, digamos, impactan en el mercado. Y les cuento esto y nada más. ¿Ustedes saben quién es? Sí, Tomás Quasthoff. Tomás Quasthoff. Tomás Quast. Bueno, Tomás Quasthoff es un barítono, uno de los más importantes barítonos alemanes, que en temprana edad se le reconoció que tiene una voz extraordinaria. Entonces quiso hacer estudios, quiso profundizar, no lo dejaron. No, porque usted en esa condición no puede. Hasta que alguien lo escuchó y hizo la carrera de manera privada. Y fue un extraordinario barítono. Tomás Quasthoff sufrió los efectos de la talidomida. Por lo tanto, un tronco con brazos diminutos, piernas diminutas y una cabeza, entre comillas, normal. Pero ahí está entonces la energía y la sociedad caníbal, que no lo dejaba participar hasta que vieron que era un negocio que participara. Claro. Bueno, entonces, eso es lo que quiero señalar, que en la parte que a la persona le toca sufrir, haga todo lo posible para encontrar sus valores, para que se vuelva competitivo y para que esto que mencionó la compañera, la lógica de la productividad, pueda ser impactada con este reconocimiento que vaya rompiendo la barrera de la accesibilidad y lo incluyan en el marco de lo que es justo y de lo que Ahora, es solidario. sin duda tiene que haber política, Jorge, porque, por ejemplo, yo Totalmente. he trabajado en alfabetización de sordos y he capacitado a jóvenes y adultos sordos que por un acuerdo del Círculo de Sordos con UNEMP y demás terminaron el secundario e incluso fueron premiados por algunos trabajos literarios y participaron de conjuntos de concursos de fotografía en la universidad y uno de ellos ganó premio. Bueno, estos chicos, tengo presente a estos chicos brillantes, sordos no oralizados, pero que lograron dominar el español escrito con muy buena competencia y por eso pudieron terminar junto con otros compañeros oyentes un EMPA, tener el secundario. ¿Qué trabajo consiguió?
especialmente una de las chicas, limpiando baños en una oficina de la municipalidad. Entonces, hay políticas que tienen que atender no solamente a cupos, sino también a méritos, ambas asimetrías a la vez. Porque, digamos, es muy injusto. Fue realmente, ustedes piensen que bueno, yo hablo del sordo porque hay una diferencia lingüística, o sea, el sordo es como un extranjero enchufado en un mundo que habla otra cosa. Es decir, la especialización que yo dirijo es bilingüe, se da en español y lengua de señas, pero los alumnos sordos que están haciendo este posgrado es como si lo hicieran en inglés o en húngaro, digamos. La diferencia es que se trata de sordos con mucho dominio de español, ¿no? Pero digo, ¿por qué, si no provienen de una familia con disponibilidad económica, porque en estos casos la diferencia económica es enorme, es una brecha que se siente, ¿por qué no se evalúa la titulación de la gente y la capacidad de la gente? Bueno, hay sordos con una competencia tremenda para el diseño gráfico, ¿y por qué mandarle a limpiar baños? Después de haber hecho el esfuerzo de cursar un secundario bilingüe. Entonces, hay políticas que tienen que ser más comprensivas. Yo creo que hay diferencias y diferencias, y todas las diferencias son complejas, intervienen muchas variables, pero digamos, hay diferencias que suenan como más amenazantes porque son invisibles. Digamos, yo no me doy cuenta cuando alguien es sordo hasta que no mueve las manos. Y eso hizo que en la historia de los sordos fueran internados en manicomios, porque eran entendidos como locos. Entonces, hay una larga historia de violencia en esta gente. No estoy diciendo que ser sordo sea peor que ser ciego, lisiado o lo que sea. Lo que digo es que, al igual que todos deben ser contemplados. Y Jorge hizo referencia a películas, y a mí hay una película que me impactó muchísimo, no sé si ustedes la vieron hace muchos años, Sebastián creo que no, porque es muy joven, que se llamaba De eso no se habla, una película protagonizada argentina de María Luisa Bember, donde la protagonista es enana, justamente, pero la madre de la enana pretende borrar las diferencias, rompiendo todos los enanitos de jardín que había en el pueblo donde vivían. Y Marcelo Mastroianni trabaja. Con Marcelo Mastroianni, exactamente. Una película extraordinaria, extraordinaria. Y muchas veces en la sociedad funcionamos así, como que de eso no se habla. Y calmamos conciencias con ciertos arreglos, digamos. Pero como bien dijo Alegre, no alcanza. Que algo cambien es muy bueno. Que algo cambie es muy bueno. El tema es seguir promoviendo, ¿no? Quería, si Reba me permite. Perdón, sí. No, sí, perdón. Quería saludar a todos, buenas tardes, y celebro estos encuentros porque realmente yo creo que el mayor generador de obstáculos es el desconocimiento. Tuvimos una experiencia buenísima con los alumnos de la cátedra de Juan Alegre, que se acercaron al Centro de Rehabilitación Luis Braille, y entonces pudieron conversar directamente con las personas con discapacidad visual y escuchar cuáles son los inconvenientes con los que se encontraban, ya sea tanto dentro del edificio como por fuera. Eso es fundamental. Porque es cierto. Intenciones, pero qué mejor que esté en la voz de las propias personas que tienen que lidiar día a día con distintas barreras. Exacto. Por eso a mí me gustaría saber cuántos alumnos sordos tenemos en la universidad y qué dicen ellos de sus obstáculos. Yo hablo de sordos porque no puedo abarcar más cosas, pero lo mismo pasaría con los ciegos, con los lisiados, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mariel, sí. Perdón, decía. Es muy clara, nada de nosotros. ¿Hablar? Perdón. Entonces creo que lo que dice la convención es muy claro, nada de nosotros. Y me parece que es importantísimo que se empiece a escuchar
a las personas con discapacidad, a las personas de todas sus diversidades, digamos, pero creo que si nosotros allanamos el camino del conocimiento, de que se ponga en el tapete del consejo, de los medios, de las escuelas, fundamentalmente, porque tienen mejores portadores de cambiar conductas son los niños y los jóvenes. Cuando uno lo trabaja tempranamente esto en las escuelas, del respeto a la singularidad, del respeto a lo diferente, mucho más simple todo, porque ellos son los que nos van marcando y nos van guiando a los adultos, que te hacen respetar las reglas de tránsito, te hacen respetar que te pongas el cinturón. O sea, me parece que nosotros tenemos una ardua tarea que tenemos por delante, aprovechar a nuestros niños y a los jóvenes para que ellos sean los que vayan transmitiendo y haciendo el cambio profundo de nuestra sociedad. Por otra parte, me parece fundamental que las universidades se comprometan en el acercamiento a las instituciones donde hay personas con discapacidad y las escuchen. Así que celebro muchísimo estos encuentros, Sebastián, porque creo que son sumamente enriquecedores que dan pie a un montón de otras actividades que puedan generar conciencia. Gracias. No, Hola. gracias a vos. Mariel Massari es la directora de la Escuela Braille de Rosario. O sea que habla del total conocimiento de la cuestión. Y perdón, Juan quería decir algo. ¿No, Juan? Sí, si me permitís, porque a propósito de lo que está diciendo, nosotros en la cátedra, el proyecto del que habló Mariel fue el generador de todo. O sea, la experiencia nuestra con nuestros alumnos trabajando en la Braille, con toda la comunidad de la Braille, con los alumnos, los docentes, los no docentes, con todo el mundo, fue para nosotros un aprendizaje. O sea, más allá del conocimiento que pudiéramos tener de normativas y cuestiones técnicas, fuimos con la disposición de aprender, con la conciencia de que era un ejercicio de aprendizaje, y por eso creo que fue una experiencia enriquecedora. Tanto es así que esto generó la materia optativa, es decir, la vivencia, la experiencia de este proyecto de extensión se transformó en una materia que ahora forma parte de la currícula de la facultad, como materia optativa. Y lo que tratamos de rescatar siempre, más allá de las exposiciones que puedo hacer yo o que puedan hacer mis compañeros, algo de ustedes, lo que vieron ustedes esta tarde, es siempre buscar el contacto y el intercambio. Todos los años, a propósito de lo que se decía hace un rato, nosotros trabajamos 2 años seguidos, uno con la Escuela de Niños Ciegos de calle Mendoza y con la Escuela de Niños Sordos de calle Moreno. O sea que tenemos experiencia en el tema, porque fuimos a trabajar y nuestros alumnos, al tratarse de niños hay otra cuestión, ¿no? El contacto fue con los docentes, porque para tratar con los niños tenés que tener el permiso o la presencia de los padres por ser menores, pero sí accedimos a los lugares, hablamos con la gente, y lo que yo rescato de esto, que Jorge hablaba de algunas cuestiones de ideas y demás, y de algunas charlas que hemos tenido, yo en ese sentido creo que nosotros somos muy clásicos, porque un ejercicio que hacemos es muy socrático, que es el ejercicio de la mayéutica socrática, la pregunta. Nosotros muy preguntamos, che, ¿vos qué necesitas? ¿Vos qué querés? Porque este ejercicio que parece tan básico, que es la personalización, a todos nos gustan que nos traten como personas y que nos reconozcan. Y eso es un ejercicio que uno no puede encontrar siempre, pero en lo que depende de sí mismo sí, o sea, vos podés tratar a los demás como personas. Y yo rescato en este caso esta idea de personas con discapacidad. Yo insisto en nunca hablar de discapacitados. Primero son personas. Y como se decía recién, muchas veces esa discapacidad es solamente un rasgo.
Es solamente una característica. De ninguna manera le quita méritos musicales, científicos. Todo lo que configura una persona no tiene que ver con si camina, ve o escucha. Lo más importante al menos. Así que sí, yo quería aprovechar esto porque justo se había mencionado el tema y lo que dijo Mariel recién, lo que dijo Mónica antes. Sí, hemos trabajado y esa es la clave, lo que más nos interesa rescatar siempre, que hablar con las personas que tienen, en este caso, un tipo de discapacidad. Bien, muchas gracias, Juan. La verdad que, un segundito quería apuntar algo. La verdad que agradezco la intervención de Mónica porque nos da pie en algún sentido a comentar todo lo que se viene realizando y bueno, gracias por esta interpelación de alguna forma tuya, Mónica, porque es bueno que empecemos a trabajar en red. Yo quiero resaltar nuevamente el trabajo de la Cátedra de Inclusividad Arquitectónica, creo que fue en 2017 la última vez en la que se implementó el tema de los proyectos de accesibilidad en las escuelas, tanto de sordos como de personas ciegas. O desde el Colegio de Abogados, que venimos trabajando desde 2009, o desde la Facultad de Derecho 2004 y 2013. Yo creo que no es que no hay trabajo, el tema es que hay trabajo. Bueno, la cuestión, que es la que estamos poniendo sobre el tapete, no es que no se hace nada, es la invisibilización. La invisibilización que sufrimos permanentemente. Fíjate vos, Mónica, a mí me parece muy bueno lo que estás haciendo, porque estás interpelando, y nos damos cuenta que hay cosas. Yo creo que te he visto una vez, creo que hemos charlado una vez en una reunión de la universidad. El tema es que el sistema o algunos intereses se ocupan de invisibilizar todo lo que realiza y dejarlo al margen, ¿sí? Dejarlo afuera, excluido. Así que te invito a que trabajemos en red, tanto el colegio, claro que sí. No es mi intención interpelarlos. En realidad yo me siento muy entusiasmada porque me siento menos sola. O sea, es buenísimo encontrarse con gente con la que uno puede compartir preocupaciones y demás, ¿no? Y con la que además hay muchas cuestiones en común. En la Escuela de Sordos 2013 yo trabajé también, y fue la primera escuela bilingüe español sordo, que es la 2013, donde usted fue, y sigo trabajando con docentes de ahí. Entonces hay una red que era no tangible por los intereses, pero bueno, no sé si es eso que Dios los cría y el viento los amontona. En este caso fue Sebastián el que amontonó, pero pero yo les agradezco que me hayan permitido hablar, pero hablo desde el entusiasmo, digamos, no desde la interpelación. ¿Se cortó la señal? ¿O no? No. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hacer un...? Por favor. Hola. Sí, yo escucho y siempre termina habiendo un límite cuando se proponen cuestiones inclusivas, que es costoso, es caro, no se puede, no hay presupuesto. Y en realidad, y esto yo lo vengo pensando, y el otro día lo planteaba en una charla, que en realidad era una cuestión previsional, porque ahora se viene, ustedes lo van a ver, viene toda la discusión de la nueva ley de movilidad previsional, pero ¿de dónde sacamos los recursos? Y todo para mí tiene que ver con la decisión política de asignar lo que hay que asignar para determinadas cosas, pero eso tiene que ver con las miradas políticas, y de alguna manera ustedes me dirán, bueno, che, pero esto se nos va de las manos nosotros, ¿qué tenemos que ver nosotros en esto? Y tenemos que ver reclamando y
ustedes me dirán, a lo mejor es un poco traído de los pelos, yo lo veo íntimamente relacionado. Tenemos que ver como ciudadanos, cuando ponemos ese papelito, ¿a quién se lo ponemos? Cuando proponen decir, bueno, a ver a quién voto, a quién me la juego porque tengo una ley de presupuestos, por algo se le dice que es la madre de todas las leyes, porque ahí es donde está toda la raíz de todo. Entonces me parece que hasta que no podamos cambiar eso y que como sociedad también tenemos que empezar a interpelarnos cuál es el nivel de acumulación de riqueza que toleramos como sociedad en pocas manos, porque esa gente lo único que mira es su bolsillo. Esto, hablar de la productividad y demás, el discapacitado, hablando mal y pronto, es un gasto para ellos que no lo merece. De hecho, ustedes fíjense, un ejemplo tonto, los problemas que ha habido en los edificios porque una persona que vive en un edificio necesita una rampa. Los otros consorcistas diciendo, pero nos arruina el frente, o esa es mucha plata que lo pague él. O sea, hay en nosotros como sociedad que cambiar determinadas cosas. Eso, reclamarlo políticamente y buscar que los presupuestos contemplen las políticas para las que está el Estado. El Estado no está para ganar plata, el Estado está para incluir a todos. Está para el chico sordo, para el que tiene una discapacidad visual o para el que tiene una discapacidad motriz. Porque son personas, punto. Después no hay que agregarle nada más. Te lo mereces porque sos persona. Chau, ya está. No hay que tener otro requisito. Sos parte de este país, punto. Después, si sos sordo, tenés el pelo violeta o camina con las manos, es un agregado, nada más. Me parece a mí, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Estoy totalmente de acuerdo. El problema es que muchas veces los avances vienen de las distintas ideologías. Coincido con lo que dice coincido con lo que dijo la compañera. Que vos fíjate, mirá, te agrego una sola cosita. Hace un mes, más o menos, un poquito más, 2 meses, hubo una jornada de derecho de la salud acá en Rosario, que en realidad fueron virtuales porque no se podía, y una de las cosas que quedó como conclusión es que la salud es un hecho público, no es un hecho individual. La salud del otro es una responsabilidad nuestra también, y el COVID la puso de manifiesto a esa responsabilidad. Y como hecho público nos compete a todos que todos tengan acceso a la salud, y desde un lugar muy amplio. O sea, que yo me ponga un barbijo no es para cuidarme yo no contagiarme, es para no contagiar al otro también, tomando un ejemplo que tenemos ahora todos los días. Bueno, en esto también. Pero como contrapartida, lamentablemente, lo que estamos viendo es un reverdecer de políticas de extrema derecha, negadoras de derechos en general, tanto de las minorías como de las personas con vulnerabilidades. O sea, se está dando una lucha muy fuerte, a veces no la vemos, pero que es terrible. Yo quiero decirte algo, Alejandra Rubio. ¿Sos vos, Alejandra Rubio? Sí. Mira, nosotros, ya que hablamos del tema de cine, venimos viendo, por ejemplo, Borgen, que es una serie que se desarrolla en Dinamarca. Ellos hablan permanentemente de su estado de felicidad, porque son una sociedad que tiene espacios económicos, presupuestarios, para atender a todos los que nosotros, según la lista de los 100 vulnerables de Brasilia, somos uno más. Y no hay plata para los niños, los ancianos, la violencia doméstica, la diversidad biológica, etcétera, 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 dentro de los cuales están las personas con discapacidad. Claro. Entonces, en algún momento te dice, mire, le voy a hablar sinceramente, señora Rubio, señorita Rubio, el capitalismo no permite que se gaste plata en aquello que no produce. ¿Lo comprende? Bueno, vivimos en este mundo.
a menos que lo cambiemos. Estamos tratando de cambiarlo. Hubo quienes, como Salvador Allende, lo trató de cambiar hace más de 40 años y por eso lo mataron. Entonces, hay que saber que esta sociedad tiene características que la sostienen a sí misma. No es lo mismo que gane Trump a que gane Biden. No es lo mismo toda la configuración de América Latina. Y nosotros no podemos creer que solamente con un voluntarismo legislativo vamos a sacar normas y mañana se van a estar cumpliendo. Así, porque saqué la ley de la igualdad, saqué la ley de los grandes humedales. Así, mañana los señores propietarios de las hectáreas de las islas no van a quemar más. No, recontra 1000 veces no. Entonces nosotros tenemos que partir de un concepto de realidad. Todos estamos contestes en lo que vos acabás de decir. Ninguna persona de las que estamos acá, abogados, arquitectos, profesionales de la salud, psicólogos, puede estar ajeno a esto. Todos tenemos entre 50 y 60 años, salvo Sebastián, que es prácticamente un bebé. Un niño. Pero entonces, yo coincido contigo en un 100%, pero por eso digo, yo como soy abogado litigante, trato de en la baldosa, en mi metro cuadrado, decir, bueno, a ver, acá hay esta norma que dice que debe existir tal cosa, me pongo a trabajar en esta, porque los grandes cambios no creo que yo los vea. No, pero sí es cierto. No, yo te comprendo y a veces sí, también pienso lo mismo, pero también lamentablemente uno vuelve a escuchar cosas en gente común, no hablo de nadie importante, uno escucha cosas en gente común que yo pensé, o sea, que se las escuchaba, comentarios que yo lo escuchaba a mis viejos, que yo pensé que eso ya estaba superado y uno los vuelve a escuchar. O sea, cosas en gente común, a ver, en la señora que está haciendo el mandado y en el flaco que está paseando el perro, que uno no puede creer que se hagan esos comentarios. Es más, gente que habla contra sus propios intereses a veces en un punto. Porque si se lo pusieran a pensar, atentan contra sí mismos. ¿Qué dijo Lagrange? ¿Te acordás de Lagrange? La Sí. que era, dijo que los viejos generan un gasto que no... hay que dejarlos morir a los viejos, que estén fuera porque están fuera del sistema productivo. Entonces solamente una sociedad como la danesa, los alemanes, que tienen otra organización, a lo mejor, y tampoco, porque donde existe la salud pública también existe la privada, pero bueno, no metamos en eso. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que reconocer que vivimos en un país que forma parte de un continente y donde estamos de la mitad para abajo, en todo lo que sea la defensa de estas cuestiones esenciales. Los niños, los ancianos, la violencia, el medio ambiente, la gente con discapacidad, etc. Y tenemos que luchar para que eso cambie. Sí, obvio. También. De hecho, los que estamos acá estamos haciendo esto. Seguro. Bueno, yo aprovecho para despedirme de todos porque me voy a retirar. Sebastián, muchas gracias y a todos les mando mi mejor saludo, un abrazo y un beso a todos. Gracias por compartir este momento. Chao, Juan, nos vemos. Chao, Sebastián. Chao, Jorge. Chao, Mónica. Muchas gracias. Chao. Sí, nosotras también ya nos vamos despidiendo. Vamos a ir cerrando entonces, si no hay ninguna otra reflexión. Y bueno, sí, retomando lo que veníamos hablando, este es un espacio, en ese sentido, un espacio de resistencia para seguir planteando estas cuestiones y seguir poniendo el granito, la semillita para que despierte a otras personas. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la reunión. Le quería preguntar al arquitecto Alegre nomás, que yo no sabía que existía esa cátedra de arquitectura inclusiva. Mi hija es arquitecta, pero se recibió hace mucho y no existía esa cátedra. Se ve cuando ella se recibió. Si usted trabaja, conoce, porque yo no lo sé, lo pregunto por interés, por curiosidad, porque a mí me comentaron el modelo arquitectónico de las escuelas suecas para chicos sordos.
Entonces, no sé si de eso usted tiene alguna información. No, específicamente ese modelo no, aprendimos una cantidad de cuestiones normativas y de formas de proyectar Claro. escuelas, institutos educativos relacionados con los niños con sordera, o con hipoacusia, pero como algo particular de ese modelo sueco, la verdad que no. Ah, puedo averiguar. está bien. No, está bueno, porque por curiosidad nada más, porque uno Sí, no, imagina, y con otras especialistas de Buenos Aires que yo hemos discutido cómo debiera ser el espacio, el ámbito, pero nos habían comentado de eso, pero como no es mi métier, qué sé yo. Pero me parece fascinante todo lo que puede lograr la arquitectura en términos culturales, ¿no? Es decir, todos podemos echar un poquito, poner algo, pero la arquitectura transforma realmente espacios. Entonces eso me parece muy interesante. Es una lucha. Bueno, sí. Bueno, gente. Bueno, Si hay más, un gusto conocerlos a todos. Igualmente, Igual. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Chau, chau. Chao, gracias. El día 3 de diciembre vamos a hacer otra actividad, probablemente a las 4:30 también, así que ya van a ir viendo el cartel, como se le dice ahora. Bueno, un saludo. comunicalo, avisa. Sí. Bueno. Como todo. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.